me gustaría agradecer su presencia en estas jornadas y también agradecer a Caja Canarias, Banca Cívica y a la Fundación FIDE que haya contado con nosotros para participar en este acto. Yendo ya a lo que es el fomento de la contratación indefinida y otras medidas para favorecer la creación de empleo, aquí tienen, digamos, 4 grandes grupos donde el Gobierno ha tratado de mejorar o luchar contra el principal problema que tenemos, uno de los que tenemos actualmente en España, que como todos sabemos es la tasa de desempleo. Aquí vamos a ver 4 grandes grupos. Por un lado, el contrato de trabajo por tiempo indefinido, la modificación, que ya veremos que tiene cierto calado y cierto juego del régimen del contrato de tiempo parcial, el teletrabajo, y aquí hablaremos de las ETT, y por último, bonificaciones de cuotas, con objeto de fomentar la contratación. En cuanto a la primera de ellas, sí es importante, yo creo que todos cojamos conciencia de que hay un nuevo contrato laboral, evidentemente de naturaleza indefinida y a jornada completa, que tiene una finalidad, y esta no es otra que crear empleo estable. Eso es cierto, es real. Ahora, este contrato tiene una serie de especificidades. Hay una que es general, es decir, se aplican las normas generales que prevé el Estatuto de los Trabajadores para la contratación, pero sí se prevé en la norma que puede tener un periodo de prueba de hasta 1 año, lo cual a efectos prácticos va a significar que una empresa, un empresario, va a poder disponer de un trabajador durante 1 año, pudiendo extinguir ese contrato antes de que finalice el mismo, sin indemnización, es decir, por desistimiento empresarial, no superación del periodo de prueba. De hecho, este está siendo un tema muy controvertido, incluso ya ha habido una doctrina científica, algunos magistrados que se han pronunciado que cuando un empresario de manera reiterada utilice este contrato agotando ese periodo de prueba, pues se podrá entender que hay un abuso de derecho, con lo cual esa extinción no será válida, habrá un despido improcedente. Que yo creo que es bueno coger la referencia de que aquí estamos hablando de 1 año, mientras el Estatuto de los Trabajadores, a la hora de hablar de periodos de prueba, evidentemente nos remite a los convenios, pero sí establece unos límites. El primero de ellos es 6 meses para los técnicos y titulados, es decir, y 2 meses para el resto. Es decir, ya el Estatuto hablaba de 6 meses y ahora hay un nuevo contrato que permite el doble. Deja de ser bastante sintomático. Es evidente la idea del Gobierno de fomentar este contrato, de facilitar la contratación. Dicho esto, sí se establecen una serie de prohibiciones con objeto de evitar el fraude. La primera es que no van a poder utilizar este contrato aquellas empresas que en los 6 meses anteriores hayan realizado extinciones. ¿Extinciones por qué? Por causas objetivas, las que Carlos tuvo ocasión ahora de hablarle, que hayan sido declaradas improcedentes por el juez, o despidos colectivos. Incluso esta limitación ya no se va a aplicar a aquellos despidos que se produzcan antes de la entrada en vigor, es decir, solo se va a aplicar a aquellos despidos que se produzcan a partir del 12 de febrero del 2012 y para la cobertura de aquellos puestos que sean del mismo grupo profesional y en el mismo centro de trabajo. Incluso la limitación también, en cierta medida, se limita, si me permiten la expresión, si no es una limitación con una interpretación extensiva. Por otro lado, y aquí yo creo que sí resulta especialmente interesante, es que hay una serie de bonificaciones, tanto en las cuotas empresariales a la seguridad social como en incentivos fiscales. El primero de ellos es que si el empresario utiliza este contrato para un trabajador menor de 30 años, tiene una deducción fiscal de 3.000 euros, especialmente significativa. Incluso si contrata a trabajadores que estén percibiendo la prestación contributiva de desempleo, pues va a poder obtener una bonificación del 50% de la cantidad equivalente a la prestación por desempleo que ese trabajador tenga reconocida y esté pendiente de percibir en el momento de la contratación, con una serie de reglas. Es decir, hay un límite que no va a poder ser superior a 12 mensualidades y básicamente el Gobierno establece 3 reglas que van dirigidas claramente a evitar fraude. La primera de ellas es que el trabajador deberá haber percibido la prestación de desempleo durante al menos 3 meses. En segundo lugar, que el importe de la deducción fiscal va a quedar fijado en el momento que se inicia la prestación de servicios, sin que hechos posteriores puedan variar esta cuantía. Y por último, tiene también todo el sentido, el empresario deberá requerir al trabajador para que aporte la certificación de aquella prestación por desempleo
que le quede por percibir en ese momento, para tener una constancia fehaciente del importe que se va a poder bonificar. Además, el trabajador va a poder optar o va a poder compatibilizar junto con el salario, de manera voluntaria, la percepción del 25% de la prestación por desempleo que le quedara pendiente en el momento de la contratación. Incluso si quiere mantener esa prestación de desempleo, no la percibe y conserva el derecho de esa prestación que le restase. Estas deducciones de índole fiscal son absolutamente compatibles con estas bonificaciones que vamos a ver ahora, que son en la cuota empresarial de la Seguridad Social. Aquí vamos a ver una serie de supuestos donde el legislador además bonifica la cuota del empresario. Eso sí, para unos supuestos muy concretos. Por un lado hablamos de desempleados entre 16 y 30 años. Aquí hay una bonificación de 1.000 euros el primer año, 1.100 euros el segundo año y 1.200 euros el tercer año. Incluso cuando estemos hablando de mujeres que pertenezcan a sectores donde este colectivo esté menos representado, estas cantidades se incrementan en 100 euros al año. Para mayores de 45 años que hayan estado inscritos en la oficina de empleo durante al menos 12 meses, los 18 meses anteriores a la contratación, aquí hablamos de una bonificación algo mayor. Estamos hablando de 1.300 euros durante 3 años, o de mujeres que cumplan el requisito que antes les expresé, hablamos de 1.500 euros. Estas ayudas que acabamos de ver son compatibles con cualquier tipo, o estas bonificaciones de ayuda, sea de ámbito estatal, autonómico. Eso sí, hay un límite. Nunca van a poder superar el 100% de la cuota empresarial de la Seguridad Social. La justificación de este límite yo creo que es clara, es tratar de evitar que el empresario obtenga beneficio, gane dinero con una contratación. Se podrá asumir en cierta medida los costes de esa contratación, pero no que sea rentable o que suponga un beneficio. Por otro lado, evidentemente, el empresario que disfruta de estos beneficios tendrá unas obligaciones. La primera de ellas es lógica, ya se venía establecida en otros programas, es que va a estar obligado a mantener ese puesto de trabajo durante al menos 3 años. Tiene que mantener la vigencia del puesto. Es más, en caso de que incumpla esta obligación, pues deberá, como no puede ser de otra manera, devolver las bonificaciones que haya disfrutado de acuerdo con ese puesto que ha extinguido. También yo creo que es algo bastante lógico, y aquí ya se contempla de forma expresa, no se va a considerar un incumplimiento de esta obligación que les acabo de expresar cuando la extinción, es decir, cuando antes de los 3 años se extingue el puesto de trabajo, pero no es por una causa imputable al empresario. Evidentemente, si el empresario no es responsable, no habrá consecuencias. Aquí están tasadas. ¿Y cuándo no es responsable? Jubilación, fallecimiento, baja voluntaria, dimisión, despido procedente, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. Por último, en lo que respecta a este bloque de lo que es bonificar, ayudar a que se utilice este contrato que acabamos de ver, hay una remisión normativa a la Ley 43/2006 que establecía que era para la mejora del crecimiento del empleo en España. Evidentemente, en esta, sí me gustaría aclarar lo que aquí no viene, pero en esta ley establecían una serie de limitaciones a estos programas de bonificaciones que siguen, digamos, vigentes. Básicamente es que no se aplican las relaciones laborales especiales, que el empresario tiene que estar al corriente de las deudas de seguridad social y tributarias, no solo en el momento de la contratación, sino también durante la vigencia del contrato, que no se aplican al cónyuge, ascendiente, descendiente o parientes del segundo grado. Es decir, hay una serie de limitaciones que habrá que tenerlas en cuenta para poder saber si podemos disfrutar o no de estas bonificaciones y ayudas que le acabo de expresar. Y por último, también era una duda que puede surgir, oye, estamos hablando de un contrato fundamental que solo se aplica a empresas de menos de 50 trabajadores. Como le dijo Carlos, en principio parece que es la gran parte de nuestro tejido productivo. Pues bien, ¿cuándo tenemos que tener en cuenta si supero o no supero esos 50 trabajadores? En el momento de la contratación. Ese es el momento, digamos, a valorar, para saber si me puedo acoger o puedo formalizar esta modalidad contractual. En cuanto al contrato a tiempo parcial, yo estoy seguro que todos ustedes saben que aquí estamos hablando de ese contrato donde la jornada pactada es inferior a una jornada de tiempo completo del trabajador de referencia, del trabajador comparable. Pues bien, se introduce una modificación que, si bien inicialmente puede parecer que no es trascendente, desde una perspectiva práctica sí lo es. Y es bastante trascendente. Ahora, como a partir de ahora pueden hacer horas extras, es decir, ya como reflexión, un contrato que debe tener una jornada inferior
a la de un trabajador comparable al trabajador a tiempo completo y ya me puede hacer horas extras. Hasta ahora, hasta el 12 de febrero, no lo podía hacer. Bueno, con una sesión además que tiene todo el sentido del mundo, cuando estábamos hablando de siniestros, fuerza mayor, daños urgentes, extraordinarios. Pues a partir de ahora ya lo pueden hacer, cuyo número, eso sí lo dice el Gobierno, será legalmente correspondiente en proporción a la jornada pactada. Tengamos en cuenta que un trabajador a jornada completa tiene un límite de 80 horas extras al año, por el propio Estatuto de los Trabajadores. Como consecuencia de esta introducción o de esta modificación del régimen del contrato a tiempo parcial, también ya van apareciendo muchos artículos, muchas opiniones doctrinales que entienden que en puridad no va a fomentar el uso del contrato a tiempo parcial, porque esa carga de trabajo que el empresario puede tener no la va a absorber con nuevos contratos a tiempo parcial, sino en principio tratará de hacerlo con los contratos a tiempo parcial que ya tiene mediante las horas extras. También es cierto que hay un límite. El propio legislador dice que estas horas extras no podrán superar la suma de las horas ordinarias, extraordinarias y complementarias de una jornada a tiempo completo comparable. Y en cuanto al tratamiento a efectos de seguridad social, pues siguen el mismo tratamiento que una hora ordinaria, es decir, cotiza por contingencias comunes y contingencias profesionales. El trabajo a distancia, yo creo que ha sufrido una modificación muy importante. Hasta ahora se llamaba el trabajo a domicilio, se ha modificado la redacción del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores y ahora ya hablamos del trabajo a distancia. Y en este caso sí se define de manera clara. Aquí estamos hablando de aquel trabajo, aquella prestación de servicio donde la actividad se realiza de forma preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por él, como alternativa a la prestación de servicios presencial en el propio centro de trabajo. Este contrato incluso se elimina la previsión que antes existía de que el trabajo, la actividad se realiza sin la vigilancia del empresario. Ahora el empresario podrá controlar, vigilar la prestación de servicio. Este contrato deberá formalizarse por escrito y lo que sí hace el Gobierno es recoger de manera expresa el contenido de los derechos de los trabajadores de esta naturaleza que estén vinculados por esta modalidad contractual. Ya se nos dice expresamente que de salida que tienen los mismos derechos que el trabajador presencial, con la única excepción de aquellos derechos inherentes a la prestación de servicio en el centro de trabajo. Es una obviedad, pero bueno, lo dice. Incluso se dice que tienen derecho a la formación profesional continua, debiendo al empresario facilitar los medios necesarios para ello. Ya veremos cuál es la aplicación de esto, porque puede dar muchos juegos, si me permite la expresión. Tendrá que informar de los puestos, las vacantes de puestos de trabajo presenciales que tenga a este trabajador a distancia. Incluso estos trabajadores pueden ejercer derechos de representación colectiva, en definitiva, para lo cual deberán estar adscritos a un centro de trabajo, pueden participar en elecciones sindicales. Y por último, se les aplica la normativa del régimen de prevención de riesgos laborales. Es decir, se ha potenciado el uso de este contrato tratando de buscar una situación de equilibrio, si me permiten la expresión, entre la posición del empresario y la posición del trabajador. Entrando en otro régimen de cuotas, de bonificaciones de cuotas, no ya la del contrato de emprendedores que hablamos al principio, vemos que aquí ya se establece que cuando un empresario transforme en indefinido un contrato en práctica, un contrato de relevo, un contrato de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, va a poder disfrutar unas bonificaciones en la cuota empresarial de la Seguridad Social. Básicamente hablamos de 500 euros durante 3 años o 700 euros en el caso de mujeres durante también 3 años. Seguimos con el mismo límite, con la misma salvedad, empresas de menos de 50 trabajadores. Igualmente también seguimos diciendo que, ojo, con aquellos contratos que se hayan formalizado antes del 12 de febrero, antes de la entrada en vigor de la reforma, se regirán por la normativa de bonificaciones que le era aplicable en el momento de la formalización del mismo. Entrando ya en un segundo grupo, que son medidas para favorecer la empleabilidad, es decir, para disminuir la altísima tasa de paro que tenemos en España, aquí vemos que el Gobierno ha ido por 2 grandes líneas. Por un lado, empresas de trabajo temporal y por otro, el contrato para la formación y aprendizaje. En cuanto a las empresas de trabajo temporal, y yo creo que Carlos ya lo apuntó, a partir de ahora, como gran novedad, van a poder actuar como agencias de colocación. Incluso antes de desarrollar lo que aquí les voy a exponer, sí quiero hacerles una reflexión. Yo creo que es obvio que el Gobierno ha asumido la ineficacia de los servicios públicos de empleo para luchar contra el desempleo. Sobre esa premisa, lo que ha hecho es fomentar, permitir
ayudar la participación de otros sujetos, de otros agentes que ayuden a la creación de empleo. Pues bien, como les decía, las empresas de trabajo temporal ya pueden ser agencias de colocación. ¿Cómo? Presentando una declaración responsable ante el Servicio Público de Empleo competente, donde manifiesten que cumplen los requisitos establecidos legal y reglamentariamente por las leyes para actuar como agencias de colocación. Si bien la norma hace una salvedad clara, ojo, cuando usted, TT, actúe como agencia de colocación, estará sujeto a la normativa de las mismas, en especial a la obligación de gratuidad de su servicio. Es decir, las empresas de trabajo temporal, cuando actúen como agencias de colocación, no pueden cobrar por sus servicios. Incluso, transitoriamente, en el afán de agilizar esta participación, pues lo que dice la norma es que aquellas empresas de trabajo temporal que en el momento de entrada en vigor, es decir, que a partir del 12 de febrero del 2012 ya hubiesen sido autorizadas definitivamente para realizar su actividad por el Servicio de Empleo, van a poder ya actuar como agencias de colocación siempre que realicen la declaración responsable que les acabo de explicar y cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Empleo del 2003, es decir, buscando la agilidad y la rapidez. En cuanto al contrato para formación y aprendizaje, se introducen reformas, modificaciones de cierto calado, también dirigidas a incentivar su uso. Aquí estamos hablando, también les hago una salvedad, de aquel contrato, es un contrato formativo, pero que se puede formalizar con aquellas personas que no tengan la titulación para realizar un contrato en práctica. En definitiva, titulación universitaria, formación profesional, grado medio superior o un título reconocido como equivalente. Pues todas aquellas personas van a poder utilizar el contrato para la formación y aprendizaje. Es decir, un contrato que puede dar mucho juego. Pues bien, en este contrato lo primero que se modifica es la duración. A partir de ahora puede tener una duración mínima de 1 año y máxima de 3. Es más, la propia norma reconoce que por convenio colectivo podrá establecerse una duración distinta, atendiendo a las necesidades organizativas o productivas de las empresas, si bien impone unos límites, un mínimo de 6 meses, un máximo de 3 años. Incluso, en cuanto a la prohibición de que utilizar de nuevo este contrato, evidentemente con el mismo trabajador, por la misma o distinta empresa, ya solo afecta cuando se trate de la misma actividad o ocupación objeto del contrato. Es decir, si yo voy a contratar a este trabajador para otra actividad, puedo utilizar este contrato. Hasta ahora no era así. Esa limitación se elimina. Estábamos aquí, ahora les explico lo de la formación. Igualmente, también es importante la formación de este contrato. A partir de ahora pueden recibir la formación fuera del centro de trabajo. Hasta ahora tenían que recibirla, es decir, hasta el 12 de febrero tenían que recibirla siempre fuera del centro de trabajo, fuera de la empresa. Pues a partir del 12 de febrero la pueden recibir en la propia empresa. Evidentemente la norma hace una salvedad siempre que disponga los medios materiales y personales adecuados para ello. Incluso también habla de que sin perjuicio de la formación complementaria que pueda recibir el trabajador fuera del centro de trabajo, en centros formativos habilitados. En cuanto a la duración de este contrato, evidentemente hay unos límites porque el resto de esa duración que están pudiendo ver ustedes aquí en la pantalla debe ir a formación. Pues bien, el primer año el tiempo de trabajo efectivo no va a poder ser superior al 75%, y el segundo y tercer año al 85%. Esto no solo tiene trascendencia a efectos de la formación, tiene una trascendencia directa a efectos de la retribución. Me explico. La retribución va a ir atendiendo en función del tiempo de trabajo efectivo. Hay una serie de parámetros. Evidentemente será el tiempo de trabajo efectivo, con lo cual el primer año la retribución será el 75% y el segundo y tercer año el 85%. Pero 75 y 85 ¿sobre qué? Pues en principio sobre la retribución prevista en el convenio colectivo, pero si no hay retribución del convenio colectivo para ese puesto, sobre el salario mínimo interprofesional. Es decir, estamos hablando de contratos donde van a estar retribuidos, llegado el caso, ya les he explicado que el convenio no prevé una retribución específica, del 75 o del 85% del salario mínimo interprofesional. En este afán de permitir el uso de este contrato se amplía la edad ordinaria, que es entre 16 a 25 años, para poder celebrar este contrato. Es decir, mientras la tasa de desempleo en España esté por debajo del 15%, este contrato se va a poder formalizar con personas, con trabajadoras, trabajadores de hasta 30 años.
En la práctica, una persona con 33 años, si ha formalizado el contrato con 30 años, va a poder estar vinculada a una empresa en un contrato para la formación y aprendizaje. Vemos que evidentemente se ha tratado de reforzar, de permitir, incluso aquí tienen delante ahora mismo las reducciones. Aquí sí les hago una salvedad. Para este contrato ya no hay límite. Es decir, da igual que la empresa tenga 10, 20, 30, 40 trabajadores, 100. No se aplica el límite de los 50 trabajadores. Pues bien, ya se establece que aquellos contratos para la formación y aprendizaje que se hayan formalizado a partir de la entrada en vigor, a partir del 12 de febrero, así hace una salvedad para evitar situaciones de fraude, con trabajadores que estén inscritos, hayan estado inscritos en la oficina de empleo el 1 de enero del 2012, van a tener derecho a una reducción en la cuota. En lo que respecta a la cuota empresarial, el 100%, siempre y cuando la empresa tenga menos de 250 trabajadores, o el 75% para el resto de los casos. Y lo que es la cuota obrera, la cuota del trabajador, el 100%. ¿Durante qué tiempo? La vigencia del contrato. Es más, la transformación en indefinido de este tipo de contratos, y aquí se aclara que da igual la fecha en que se hayan celebrado, antes o después de la norma, pues da lugar a una reducción de la cuota empresarial de 1.500 euros durante 3 años, lo cual hay que ser razonable y está muy bien, o en el caso de las mujeres, 1.800 euros. Como les dije también anteriormente, como en otros programas bonificados, se sigue aplicando la sección 1 del capítulo 1 de la Ley 43/2006 para la mejora del crecimiento y del empleo. Antes les comenté que no habíamos visto, que se me pasó, y creo que es bastante importante, la formación. Yo, y fíjense que he tenido un poquito de espíritu crítico en la reforma, es decir, he tratado de ser pues, bastante objetivo. Sí quiero decir que aquí el Gobierno, de mi modesto entender, ha acertado, es decir, porque en base a una perspectiva, o entendiendo que la formación es un elemento fundamental en un doble aspecto, es un elemento que ayuda a la empleabilidad de los trabajadores y por otro lado ayuda a la competitividad de las empresas, ha introducido bastantes cambios, bastantes mejoras, ha reforzado el derecho a la formación de los trabajadores. Evidentemente lo ha hecho en varios aspectos. El primero es que ha dicho que ya se ha incluido como un elemento esencial del derecho a la formación del trabajador la formación dirigida a adaptarlo a las modificaciones que se hayan realizado en su puesto de trabajo. Formación que además ya se aclara será a cargo del empresario y que el tiempo que el trabajador dedica a esta formación se considerará tiempo de trabajo efectivo. No dice, eso es cierto, pero bueno, tenemos el trámite de la tramitación parlamentaria, cuánto deberá durar esta formación, la duración mínima, no se dice. Sería a lo mejor conveniente para la seguridad de las partes que se aclarara. Además, añade otra novedad importante, que los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tienen derecho a un permiso retribuido de 20 horas anuales para formación vinculada a su puesto de trabajo. Permiso que podrán acumular durante 3 años y cuyo disfrute deberán realizar, como parece lógico, de mutuo acuerdo con el empresario. Aquí simplemente no se dice, aunque lo lógico también es interpretar que será de mutuo acuerdo, quién decide qué formación se recibe y quizás lo más relevante a efectos prácticos, quién asume el coste de ese curso, de esa formación. En principio, todo parece entender que será el empresario, si bien la norma no la aclara. Por otro lado, lo que sí nos viene a decir la norma es que la formación que reciba un trabajador a lo largo de su carrera profesional se va a inscribir en una cuenta de formación que irá asociada a su número de afiliación de la Seguridad Social. Todo con este afán de mejorar la empleabilidad, las posibilidades de que ese trabajador esté en el mercado de trabajo. Por último, dentro de lo que es el bloque de la formación, yo creo que las novedades son sustanciales. Se ha introducido un programa, en el programa de sustitución de trabajadores que están en formación por trabajadores que están percibiendo la prestación por desempleo. Hasta ahora solo se podía aplicar en aquellas empresas que tuvieran menos de 100 trabajadores. A partir de ahora no hay límite de la plantilla, se puede aplicar a cualquier empresa. Bueno, ya vamos acabando para no aburrirles más. Si hay una serie de disposiciones adicionales que no tienen una relevancia práctica notoria desde el punto de vista de la gente o de los trabajadores a los que va dirigida, pero sí tienen cierto interés y ayudan, si me permite la expresión, a reducir ciertos desajustes. En primer lugar, en lo que respecta a los contratos de alta dirección y mercantiles del sector público, pues ya aquí se recoge que
los contratos, perdón, porque aquí, se recoge que las extinciones de este tipo de contratos mercantiles y de alta dirección con aquellas personas que prestan servicio en el sector público, por desistimiento del empresario, solo tendrán derecho, como independientemente de la fecha en la que se hubieran celebrado, a una indemnización de 7 días por año de servicio, con un tope, 6 mensualidades. Es más, incluso la norma clara, ojo, cuando usted me vaya a calcular esa indemnización, téngame en cuenta únicamente la retribución fija del año. No me sume los complementos variables, los incentivos. Ahora bien, esa comunicación, ese desistimiento deberá hacerlo por escrito, seguridad jurídica de las partes, con un preaviso mínimo de 15 días. Y si usted no cumple ese preaviso, en este caso el empresario, pues tendrá que asumir la parte proporcional de la indemnización de ese periodo que haya incumplido. Es más, también, y yo creo que esto ha tenido mucha relevancia a nivel periodístico, no tendrán derecho a esta indemnización aquellas personas que tengan la condición de funcionarios del sector público, las administraciones locales, o tengan la condición de empleados con reserva de puesto de trabajo. En definitiva, cuando usted tenga otro puesto de trabajo garantizado, no se lleve esa indemnización, no tendrá derecho a la misma. Ya les dije, lo acabamos de explicar, el tema del cálculo de indemnización. En cuanto a las retribuciones, también se aclaran, y ya con objeto de fijar unos límites. Ya se nos dice que las retribuciones de los contratos mercantiles de alta dirección en el sector público se van a clasificar exclusivamente en dos grandes grupos, dos grandes parámetros. Por un lado, retribuciones básicas, va a depender de la clasificación en la que haya sido catalogada la entidad y será la retribución mínima obligatoria, de acuerdo con el tipo de entidad que vaya a hacer el contrato, que sea la empleadora. Y por otro lado, retribuciones complementarias. Aquí nos encontramos la del puesto de trabajo, estará en función de las tareas, de las funciones que vaya a realizar la persona, o variable, un complemento variable. Evidentemente serán objetivos, consecución de objetivos que previamente se hayan pactado. También se establece dentro de este colectivo un control de legalidad. A partir de ahora, todos los contratos de esta naturaleza, obligatoriamente con carácter previo a su firma, a su formalización, deberán tener un informe escrito, bien de la Abogacía del Estado, bien del órgano que preste el asesoramiento jurídico para la entidad, o incluso, en casos de que no haya informes de estos dos sujetos que acabo de explicar, del propio accionista de la entidad empleadora, es decir, con tratar de ponerlo un poco en evidencia para evitar cualquier tipo de irregularidades o suspicacias. Ya para acabar, al final del Real Decreto se establecen una serie de normas especialmente relevantes en dos aspectos, lo que es la conciliación de la vida laboral, familiar, personal. Pues aquí ya lo primero que hace la norma es fijar que la reducción de jornada tendrá carácter diario. Hasta ahora había cierto grado de incertidumbre y ya no, es diaria. Además, establece, y esto es una novedad importante, que la concreción horaria derivada de la reducción de jornada, los criterios para la misma podrán establecerse en el convenio colectivo, atendiendo a dos grandes parámetros, o consensuando dos grandes parámetros. Por un lado, el derecho del trabajador a conciliar su vida personal, familiar, laboral, y por otro, y aquí está la novedad, a las necesidades organizativas y productivas de las empresas. Incluso se fija ya que el trabajador, la trabajadora que vaya a disfrutar su derecho a la reducción de jornada, a la lactancia, tendrá que comunicarlo por escrito, salvo los casos de fuerza mayor, con un preaviso de 15 días, o el que prevea el convenio, debiendo además señalar el plazo o la fecha de inicio y finalización del disfrute de este derecho. Por otro lado, en lo que respecta a las vacaciones, lo que viene a hacer el legislador es recoger un criterio que jurisprudencialmente ya estaba prácticamente asentado. Básicamente ya se nos dice que cuando un trabajador no pueda disfrutar las vacaciones fijadas porque está en una situación de incapacidad temporal por contingencia distinta a la paternidad o a la maternidad, va a poder disfrutar esas vacaciones siempre y cuando no hayan transcurrido 18 meses desde el año natural en que se devengaron. Sí, oye, yo por cualquier circunstancia estoy en incapacidad temporal y no puedo disfrutar las vacaciones, pues tengo 18 meses, una vez haya acabado el año natural en que se han devengado, para poderlas disfrutar. Y por último, el abono en un único pago de la prestación por desempleo, pendiente obviamente, cuando se vaya a realizar
una actividad mercantil, ha aumentado el límite máximo. Del 80 al 100%, cuando estemos hablando de un hombre menor de 30 años, o de una mujer, en este caso puede llegar hasta los 35 años. Para el resto, como todos sabemos, hablamos del 60%. Básicamente esto es todo. Muchas gracias.